tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a nuestro cuarto programa de la tercera temporada de Los Consejos de Manolo. Con mucha alegría, como siempre, con mucho entusiasmo, agradeciendo la devolución que nos hacen con los mensajes que nos envían. Yo les cuento que estuve todos estos días tratando de contestar la cantidad de mensajes que llegaron, la mayoría relacionados con el tema, que fue muy interesante, que eran enfermedades respiratorias, y también otros que por ahí no tienen nada que ver con el tema que se trató, pero que hacen a la salud, al bienestar, a la prevención de nuestros niños y a las recomendaciones, ¿no? De todo tipo, desde cosas caseras, desde qué podemos hacer, qué no debemos hacer. Entonces eso hace que uno esté prácticamente toda la semana enganchado con esto, preparando los temas, moviéndonos con todo nuestro grupo de trabajo y esperando el martes para poder encontrarnos de nuevo y ojalá sea por mucho tiempo más, ¿no? Habíamos hablado la semana pasada de las enfermedades respiratorias así en forma global y quedamos que íbamos a dedicar un programa en especial a dos temas muy particulares. Uno va a ser el tema de la bronquiolitis, que vamos a hablar hoy, y otro que merece también un capítulo aparte, que es el del asma bronquial. Entonces, como son temas muy importantes y temas que afectan muchísimo a la población, a mí me pareció interesante que le dediquemos un programa específicamente a bronquiolitis, y en otro programa haremos todo lo que sea asma bronquial. Quiero hacer una consideración porque, bueno, está en todos los medios, está en las últimas horas, y esto es nada más que una recomendación, porque todavía no hay nada muy definido, no hay nada que esté, pero la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que rige un poco los destinos y las normas de cómo funcionamos los médicos en salud, lanzó una alerta mundial. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer casos de poliomielitis. Esto no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy, pero bueno, es mi obligación comentarlo porque lo van a empezar a ver en estos días. O sea, una enfermedad que se consideraba erradicada. Estados Unidos prácticamente en el año 2002 ya la erradicó y la Comunidad Europea en el 2009 prácticamente no se veían casos de poliomielitis y resulta que ahora están apareciendo algunos casos aislados, pero están apareciendo a pesar de la vacuna. Cuando uno dice poliomielitis, por ahí bueno, no se ubica bien en la enfermedad, pero recuerden, es lo que todos conocemos como parálisis infantil. Y es una enfermedad que se puede prevenir con el uso de la vacuna adecuada. En los años 50 hubo una gran epidemia a nivel mundial, afectó también a la Argentina, con muchísimos casos, y provocaba una parálisis de miembros inferiores, incluso provocaba una parálisis de los músculos respiratorios, y como en esa época no había respiradores, lo que se usaban eran unos aparatos que se llamaban pulmotores y que se traían de Estados Unidos. Veíamos documentales a veces donde los viejos aviones, esos Hércules, bajaban los pulmotores que iban a ser destinados a los chicos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está apareciendo la poliomielitis? Hay muchas versiones, pero estos son versiones, ¿no es cierto? No hay nada oficial todavía y aparentemente con este tema de las guerras tribales que hay en países como Afganistán, Pakistán, Siria, hay gente que se está trasladando masivamente y probablemente no estén vacunados y estén entrando a la Comunidad Europea. De la misma manera que pueden entrar a América del Sur y a la Argentina en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces el virus se propaga y puede llegar a producirse también la presencia o la aparición de casos de poliomielitis en Sudamérica e inclusive en nuestro país. Y la otra causa por la que está ocurriendo, suponen los expertos, podría deberse a que existen grupos que son muy fundamentalistas y que se oponen a la vacunación. Obviamente que esto hace que la enfermedad pueda volver a aparecer.
Vamos a estar alertas, vamos a estar atentos. Recuerden, la vacuna que previene la poliomielitis es la vacuna Sabin oral. Las famosas gotitas que se ponen los bebés, 2 gotitas a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, a los 18 meses, a los 6 años, a los 11 años. O sea que hay vacunas contra la poliomielitis. Si uno cumple con todo el esquema, probablemente, bueno, la recomendación es, por ahora, que se vacunen las embarazadas, que reciban la vacuna contra la poliomielitis, y los niños y adolescentes hasta 14 años. Esa era una recomendación, bueno, que no quería dejar pasar porque seguramente vamos a hablar mucho en estos días. Con respecto al tema de hoy, bronquiolitis. ¿Por qué bronquiolitis en esta época? Porque es la época en que va a empezar la bronquiolitis. Es una enfermedad típicamente estacional, aparece más que nada en otoño y en invierno, tiene algunas características particulares, afecta sobre todo a niños, a recién nacidos y especialmente hasta los 2 años, o sea, a los que nosotros llamamos el lactante porque es el que debiera tomar el pecho, ¿no? Ustedes saben que de 0 a 30 días lo consideramos un recién nacido y desde los 30 días hasta los 2 años el lactante. Esos son los chicos, el grupo que es más afectado por la bronquiolitis. De todas maneras, la mayor prevalencia, la mayor incidencia se produce entre los 3 y los 6 meses. Es allí donde el virus ataca con más patología, con más virulencia, es más agresivo y donde el chico está con menos defensas y está más susceptible de contraer la enfermedad. Otra de las características que tiene es que se conoce cuál es el virus que la produce. Es un virus que se llama virus sincitial respiratorio, o llamémoslo directamente el virus de la bronquiolitis. Es específicamente eso. Por supuesto que hay otros grupos de virus que pueden presentar cuadros similares a la bronquiolitis, pero ya estaríamos hablando de lo que es el síndrome bronquiolítico, que es un conjunto de enfermedades que pueden dar la misma sintomatología. ¿Por qué la prevalencia en esta época? Porque se contagia como la gripe, se contagia por la vía aérea, por la vía bucal. Entonces el germen, el virus de la bronquiolitis, que puede tenerlos cualquiera de nosotros, o sea, un chico se enferma de bronquiolitis y tiene el virus en sus secreciones, el famoso moquito ese nasal, la agüita que sale, de allí el término de mocoso, ¿no? El mocoso es el chico el cual se lo llamó así porque eliminaba moco, ¿no? Entonces, en esa secreción pueden haber infinidad de virus. Y a lo mejor el bebé está con su virus y cuando estornuda, cuando tose, lo expulsa. Expulsa millones de partículas y millones de virus, y esos virus pueden ser recepcionados por otras personas y así se va transmitiendo la bronquiolitis. Entonces, así como hablábamos de que la gripe, la neumonía se transmitían por el mate y por otros utensilios, acá la principal causa o la principal manera es la vía aérea. Entonces, cuando un bebé está con bronquiolitis, puede contagiar a otros chicos o puede transmitirle a una persona que actúa de transportador y que lleva el virus a otra casa, a otra familia, a otro trabajo. Entonces, así es una reacción en cadena y resulta que nos encontramos con verdaderas epidemias de bronquiolitis o brotes de bronquiolitis que ustedes recordarán se producen todos los años en esta época. Con un gran problema, la salud, los hospitales y los sanatorios no dan abasto. Hubo una crisis muy importante hace 2 o 3 años, los hospitales estaban abarrotados de chicos, tenemos imágenes, me acuerdo, me vienen a la mente imágenes de hospitales de Buenos Aires donde las camillas estaban puestas en los pasillos, había colchones en los pisos, los chicos con bronquiolitis, con una máscara de oxígeno, las enfermeras y los médicos asistiéndolos, porque realmente, si normalmente en una época donde no hay tanta enfermedad cuesta conseguir un lugar en un hospital o en una clínica privada, ni hablemos en una epidemia de bronquiolitis donde se afecta gran cantidad de la población. Y con el crecimiento demográfico que tenemos los argentinos, con esa gran cantidad de chicos que van naciendo, que son miles por año, por supuesto que están expuestos al virus de la bronquiolitis. Entonces, es una enfermedad estacional que afecta a chicos de 0
a 2 años, que aparece preferentemente en otoño y en invierno, que se transmite por vía respiratoria, que puede ser una enfermedad que puede pasar no desapercibida, pero en forma leve, pero que puede ser gravísima e incluso mortal. Tiene una característica, es autolimitada. Quiere decir que comienza, hace un pico, una incidencia, y después comienza a disminuir o se complica, ¿no es cierto? Entonces, para ubicarnos antes de pasar a definir lo que es el cuadro clínico, yo quiero mostrarle un par de imágenes donde vamos a ver algo que ya vimos la semana pasada, pero que conviene repetirlas para situarnos en el lugar donde va a afectar la bronquiolitis. Hay una imagen que nosotros tenemos del árbol respiratorio, ¿no? Es esta imagen que ven acá en pantalla. Están las vías nasales, está la laringe, la tráquea, que es la que lleva el aire a los pulmones, el pulmón derecho con sus 3 lóbulos, el izquierdo con 2, porque allí también está el corazón. Y los bronquios se van afinando, están los grandes bronquios, los bronquios medios y los bronquios terminales o bronquiolos se llaman, que si ustedes ven el dibujo que está más a la derecha, eso que parece todo un entramado, eso es un alveolo. El alveolo es, digamos, la parte terminal del aparato respiratorio, es donde se produce el intercambio de los gases. Tenemos, por ejemplo, que de allí llega el oxígeno y de ahí se toma el oxígeno para que vuelva a la circulación. Como estos alveolos son los que se ven afectados, este paquete alveolar, no se puede producir un intercambio gaseoso adecuado, entonces el chico no puede incorporar oxígeno, no puede eliminar el dióxido de carbono, y ese es el principal problema de la bronquiolitis. Afecta a los bronquios más pequeños, a los bronquios que están en la periferia, que están pegados a lo que se llama la parrilla costal. Entonces es una enfermedad de muy difícil tratamiento. Imagínense lo que es el tórax de un bebé, de un chiquitito de un mes y medio, y de allí va a venir la forma típica en que se presenta el cuadro clínico. Comienza como un cuadro, como un resfrío, como una gripe. No es difícil, no podemos diferenciar al comienzo si es simplemente un resfrío y va a pasar en 2 o 3 días, pero puede ser el comienzo de una bronquiolitis. Habitualmente el niño comienza con esa secreción mucosa, aguachenta que sale por la nariz, está un poquito decaído, puede o no tener fiebre, el moco después se puede hacer un poquito más espeso. Hay algo que llama la atención y que es, comienza a tener una tos seca. No es la tos esa que hablábamos en otros programas, de esa tos de perro, esa tos ronca, sino es una tos frecuente, irritativa, y se va produciendo una obstrucción nasal. Entonces hasta ahí uno puede decir, bueno, esto es una gripe, un resfrío, hace lo que hacen todas las mamás y las abuelas, ¿no es cierto? O le hacemos un poco de vapor de agua, o se nebuliza con solución fisiológica. A veces hasta algunas mamás se animan a dar un descongestivo que ya lo han usado por recomendación de su pediatra en alguna oportunidad. Entonces se trata de, con eso, detener el cuadro pensando que es un resfrío, pensando que es una gripe. Cuando vemos que la evolución no es esta, si es un resfrío, si es una rinitis, en 2 o 3 días tiene que involucionar, el chico tiene que mejorar. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que comienzan a aparecer una mayor obstrucción de la vía respiratoria que se manifiesta por dificultad para respirar. Y aparece algo que es típico, algo que es característico, y que son los chillidos en el pecho. Nosotros le pusimos chillidos, se llaman sibilancias. Lo podemos llamar ronquidos, chillidos, pero algo muy característico. Es algo que la mamá escucha a la distancia, o sea, el chico comienza a tener una dificultad para respirar, entonces hace un chillidito como un quejido. ¿Por qué? Porque por un lado le está costando al bebé meter el aire, no porque tiene tapada la nariz, sino porque sus bronquios terminales ya están tapados, ya están llenos de moco, están llenos de secreciones, entonces no pueden recibir el oxígeno que necesitan. Y entonces en eso se produce una obstrucción de la vía aérea que se manifiesta por ese chillido que es muy característico y que cuesta diferenciar muchísimo de lo que se llama
un broncoespasmo o de lo que es una crisis de asma. Entonces ahí siempre estamos discutiendo, ¿es chillido, es broncoespasmo, es el asma? Ahora vamos a avanzar un poco para tratar de discernir un poco cuál es el problema. Como no puede respirar, comienza a tener ya otro cuadro clínico, y acá sí ya tenemos que empezar a preocuparnos, porque el bebé empieza a respirar muy rápido. Ustedes ven que normalmente un bebé no respira como nosotros. Nosotros tenemos una respiración más o menos entre 24, 26, 28 por minuto. Un bebé respira 40, 45 veces por minuto. Cuando un bebé respira más de 60 veces por minuto, existe lo que se llama la taquipnea, o sea, la respiración rápida. Si uno observa el pecho del chico, va a ver que comienza a respirar como agitado, es lo que conocemos como agitación. Entonces, eso técnicamente se llama taquipnea, o sea, una respiración rápida y acelerada. Y comienza a aparecer otro dato muy importante, y que las abuelas son las que se dan cuenta y que las mamás son las que se dan cuenta, y es algo que el chico no tenía, y que es lo siguiente, te comienza a tener un aleteo nasal. El aleteo nasal quiere decir que las alas de la nariz comienzan a hacer fuerza, como el chico está haciendo todo el esfuerzo para poder meter el aire y para sacar el aire. A medida que se va profundizando la dificultad para respirar, aparecen otros signos. Aparece lo que se llama el tiraje intercostal y supraclavicular. Ustedes ven que las costillitas se hunden. El chico empieza a respirar y se empiezan a marcar las costillas. Es como que empieza a respirar con la panza. Tiene una respiración abdomino costal. O sea, ustedes ven que la pancita sube y baja rápidamente, y las costillas se hunden. Bueno, ahí estamos con un problema. Se hunde el esternón, el pecho acá se hunde. Quiere decir que el pulmón está utilizando toda su fuerza para respirar, y aparece la típica respiración abdominal. Bueno, hasta aquí digamos que podemos estar hablando de un cuadro clínico de bronquiolitis leve, o también conocida como grado 1. Hay muchas clasificaciones, esta es la más típica, y cuando la bronquiolitis va evolucionando, va pasando a otros grados de compromiso, al grado 2, al grado 3, el cuadro clínico va empeorando, pero bueno, ese es tema para el próximo bloque. Estamos hablando de bronquiolitis, ya la definimos, vimos cuáles son las causas y cómo comienza lo que definimos ahora como una bronquiolitis grado 1 o bronquiolitis leve. Hasta ahora el bebé puede estar en su casa y puede ser asistido por la niñera, por la mamá, por la abuela, por la familia. En el próximo bloque vamos a hablar de cómo sigue el tema de la bronquiolitis. Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto. Como siempre, el número es 3764-759845, Manolo, espacio y el texto que ustedes quieran, lo que quieran preguntar. Con el tema o temas relacionados con la patología de hoy. Estábamos hablando de la bronquiolitis. Estábamos hablando de un cuadro que se puede manejar en la casa, de un cuadro que es muy parecido a un resfrío, a una gripe, pero que si se va complicando ya es resorte del pediatra, del clínico, de algún centro de atención médica, ¿no? Entonces, cuando el chico en esos 2 o 3 días, en vez de mejorar, o sea, tendría que empezar a mejorar, tendría que empezar a respirar mejor, alimentarse mejor. Sin embargo, comienza a tener mayor dificultad para respirar. Entonces, a esa taquipnea, a digamos, ese aumento de la frecuencia en la respiración, a la obstrucción nasal, comienzan a agregarse otros síntomas. Aparece un síntoma que es muy característico, que es la cianosis. La cianosis es la coloración azulada. Ustedes habrán visto cuando
cuando nace un bebé, cuando recién nace, las primeras 2 o 3 horas, tiene las uñas bien moraditas y los dedos también. Eso es porque el bebé se está adaptando, está captando oxígeno del aire ambiente y se está adaptando a su nueva vida. Acá, como el chico no se está oxigenando, no le está llegando suficiente oxígeno, empieza a ponerse morado. Comienza por las manos, comienza también por los labios y después por la cara. Cuando nosotros tenemos un chico que está morado, azulado, quiere decir que evidentemente le está faltando oxígeno. Tiene dificultad para alimentarse, tiene dificultad para dormir. Entonces, ¿cuál es el límite? Cuando nosotros, una forma práctica de definir cuál es el momento en que la bronquiolitis está avanzando y se puede complicar. Si un chico tiene todo este cuadro clínico que definimos, pero puede alimentarse bien, puede dormir bien y no tiene fiebre, entonces en ese caso todavía se puede hacer una consulta, se puede hacer un tratamiento ambulatorio y quizás mejore. Ahora, siempre recomendamos eso. Si llega un momento en que está más preocupado en respirar, no puede dormir, porque si se duerme le falta el oxígeno. No puede alimentarse, porque o se alimenta o respira. Y si encima tiene fiebre, bueno, está la posibilidad de que la bronquiolitis se esté complicando. Estamos entrando en ese periodo que va de los 3 a los 7 días, donde hay un agravamiento del cuadro que es muy importante y que probablemente ya requiera una internación. ¿Por qué una internación? Porque es muy probable que pase a la fase terminal de la bronquiolitis, donde el chico respira tan agitado y usa todos los músculos, no solo los músculos respiratorios, sino los accesorios. Entonces se conoce un cuadro que es el agotamiento, o sea, los músculos se paran, se produce una apnea, que es una parada de la respiración, el chico deja de respirar y obviamente hace un paro respiratorio. Imagínense que un bebé que hace un paro respiratorio es un chico que tiene que ser colocado de inmediato en un respirador artificial y obviamente tiene que estar internado mínimamente en una terapia intensiva. Ese es el cuadro al cual nosotros no queremos llegar. Entonces tenemos que ver la forma de diagnosticar una bronquiolitis a tiempo, cosa que no nos agarre con la guardia baja y de tal manera que sepamos en qué momento debemos consultar y hasta dónde puede manejarlo una familia, una mamá, la abuela en su casa. Siempre que van a hacer la consulta hay que tener en cuenta los antecedentes, o sea, si hay antecedentes de asma, si hay antecedentes de alergia, si se alimenta bien, si el chico va a la guardería o si va a un jardín maternal, porque es allí donde pudo haber contraído el virus. Siempre recomendamos lo mismo, un chico que está con un cuadro gripal, que puede ser una bronquiolitis, puede ser una neumonía, puede ser una gripe, puede ser una laringitis, es un chico que está contagiando. Entonces, más allá de que esté bien, pero está tosiendo y está eliminando, entonces no debiera estar en un jardín maternal o en una guardería. Entonces, si el chico estuvo y encima nos dicen que hay varios chicos de la guardería que están enfermos, que están engripados, bueno, es un antecedente a tener en cuenta. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra simplemente interrogando, preguntando si hay chicos que no están yendo a la guardería porque están enfermos, si hay una persona enferma en la casa, si estuvo en contacto 2 o 3 días antes con alguien engripado. Si uno de los padres o los hermanitos está engripado, todo hace que pueda estar dando vuelta el virus de la bronquiolitis y pueda estar afectando al bebé. Obviamente con el examen clínico, si uno tiene ese chico que no respira bien, ese chico que tiene un aleteo nasal, que tiene la taquipnea, que respira con la pancita, que no puede dormir y encima tiene menos de 1 año, es peor. Cuanto más pequeño es el bebé, más grave es la enfermedad. La bronquiolitis en el recién nacido, por ejemplo, es gravísima. La bronquiolitis en el recién nacido produce un taponamiento de las vías aéreas donde el cuadro principal son las apneas. Es un chico que súbitamente deja de respirar y puede hacer una muerte súbita. Entonces, aparte de todo este contexto de averiguar dónde estuvo, qué tratamiento recibió, si hay personas enfermas, hay exámenes que nosotros podemos hacer y que nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Nosotros siempre los
tanto los clínicos, los pediatras, los que nos gusta la parte clínica, los que nos gusta revisar a los chicos, nos guiamos mucho por el cuadro clínico, por los antecedentes, por lo que uno toca, por lo que uno palpa. De todas maneras, hay exámenes que nosotros podemos utilizar. Podemos, por ejemplo, utilizar la radiografía de tórax. Hacer una radiografía de tórax es elemental, es una práctica de muy baja complejidad, se la puede hacer en cualquier centro asistencial y ustedes van a encontrarse con esto, por ejemplo. Esta es una radiografía de tórax de un bebé, pero donde ya hay una complicación. El pulmón izquierdo, ese que ustedes ven todo negro, está lleno de aire, es como que el aire está atrapado en ese pulmón y no puede salir. Y el pulmón derecho, van a ver esa zona blanca, es allí donde ya se está produciendo una complicación de la bronquiolitis, que puede ser una telectasia o que puede ser una neumonía, que lo hemos hablado en el programa anterior. Esto, por ejemplo, ya, bueno, es un cuadro gravísimo, está prácticamente un pulmón todo anulado. Esto es una neumonía, puede ser también una telectasia mayor, una telectasia gigante, pero bueno, la conclusión es fácil. Está trabajando ese pulmón al 0% y el otro al 50%. Quiere decir que el chico está trabajando con un 25% de su capacidad pulmonar. Es como un enfisema, es como un gran fumador, es como una persona que tiene una capacidad pulmonar disminuida. Y esta es la radiografía típica de la bronquiolitis. Ustedes ven que parece una radiografía normal. Se ve un frente y se ve otra sacada de perfil. Acá nosotros encontramos los signos que se llaman de atrapamiento aéreo. Van a ver que el tórax está ensanchado, está levantado, las costillas están separadas y es como que aparece una contradicción porque los pulmones están llenos de aire. Los pulmones están llenos de aire, pero ese aire no se mueve, ni sale ni entra. Entonces está ahí congestionado y obviamente que el chico no puede respirar. Aparte de la radiografía, que es el método más sencillo, también podemos recurrir a algunos exámenes, por ejemplo, de las secreciones para buscar el virus o exámenes de sangre. Pero esto, digamos, lleva su tiempo. Hay que esperar los resultados, a veces las tomas se complican, los resultados tardan, entonces a veces uno directamente empieza el tratamiento porque si no, la bronquiolitis es una enfermedad que quema etapas y ese chico que comenzó un resfrío en su casa, banal, tranquilo, que estaba bien, en 72 horas puede estar internado en una terapia intensiva y conectado a una máquina que respire por él. Hablamos un poquito de las complicaciones. Ya de por sí la bronquiolitis es una enfermedad terrible, ¿no es cierto? Entonces, de por sí ya es una enfermedad complicada. Ni hablar de estas complicaciones que le voy a nombrar. A veces esos bronquios grandes que ustedes veían se tapan. Acá es diferente. En el asma, por ejemplo, los bronquios se cierran. Los bronquios hacen lo que se llama un broncoespasmo. El bronquio se cierra, entonces el aire no puede penetrar. En cambio, en la bronquiolitis se acumula el moco y no permite que el aire entre. Entonces, todo lo que está del tapón de moco hacia adentro comienza a acumular moco y esa zona del pulmón se anula. Es lo que se conoce como atelectasia, que es la imagen que veíamos ahí, una zona del pulmón que está anulada. Cuando encima a esa colección de moco se le agrega una bacteria, se le agrega un germen que ya no es el virus de la bronquiolitis, estamos hablando de las neumonías, que habíamos hablado, recuerdan que pueden ser de un lado, de los dos lados, que pueden tener múltiples focos y que son las bronconeumonías. Las bronconeumonías son cuadros muy graves y que lo que hacen es comprometer más aún y poner en serio riesgo la vida de un bebé. ¿Con qué debemos comparar o de qué debemos diferenciar la bronquiolitis? Porque ahí hay una gran discusión, ¿no es cierto? La bronquiolitis es una sola. Es producida por el virus sincitial respiratorio, se da en chicos menores, afecta una vez en la vida, se puede decir que deja una cierta inmunidad, pero uno escucha por ahí en la consulta de que
viene con un episodio y dice, tiene otra vez una bronquiolitis. No, la bronquiolitis se tiene una vez. Hay cuadros que son muy parecidos a las bronquiolitis y que son producidos por otros efectos, por otros gérmenes y que se confunden. Por ejemplo, si un bebé tiene una bronquiolitis y sale y resulta que a los 3 meses hace un cuadro similar, eso ya no es una bronquiolitis. Entonces nos hace dudar de si el primer cuadro fue una bronquiolitis o a lo mejor fue el primer episodio de un cuadro de asma bronquial. Entonces uno tiene que ir sumando los efectos para llegar a un diagnóstico adecuado. ¿De qué debemos diferenciarla? Del asma bronquial, de la laringitis, o sea, de lo que nosotros llamamos el síndrome bronquiolítico. No es lo mismo la bronquiolitis aguda, que es una enfermedad, no es lo mismo que el síndrome bronquiolítico. El síndrome es un cuadro donde diversas enfermedades producen los mismos síntomas, entonces se pueden confundir. Es como el síndrome febril, que aparece en varias enfermedades. Entonces, la laringitis, que hablamos el otro día, el chico que se ahogaba, que tenía tos de perro, la ingestión o la aspiración de cuerpos extraños, chicos que se tragan porotos, que se tragan monedas, que se tragan arvejas, que se tragan pelotitas de tergopol, bolitas, y que eso va a la vía. Las pilas, por ejemplo, es impresionante la cantidad de chicos que consultan, que estaban jugando con algún elemento que contiene pilas y se han tragado las pilitas chiquitas, las pilitas esas de relojes, y que esas van directamente al pulmón. Por ahí van al estómago, pero mayormente van al pulmón. Y hay que ir a sacarlo con un broncoscopio, o sea, no es una cosa menor. Y eso produce un cuadro que es muy similar a la bronquiolitis. También tenemos el asma que habíamos hablado y por supuesto que no podemos perder de vista a lo que conocemos como hipertrofia de adenoides. Algún día lo hemos hablado el año pasado con la doctora Zink, con la otorrino, y con el doctor Simes también. La hipertrofia de adenoides, hablando mal y pronto, es esa carnosidad que crece ahí atrás de la nariz hasta los 4 o 5 años y que hace que el chico tenga que respirar por la boca. Son chicos que roncan, que babean, que a la noche se aspiran, se ahogan, son chicos que son distraídos en el colegio porque están más preocupados en respirar y con el tiempo van teniendo las complicaciones, el paladar se les pone hundido y tienen una voz gangosa donde uno fácilmente diferencia que la persona tiene una adenoides. Otro de los cuadros que debemos tener en cuenta, lamentablemente, es la fibrosis quística, o sea, la enfermedad fibroquística del páncreas. Con esa enfermedad se nace, se puede hacer el diagnóstico o por lo menos la sospecha en el momento del nacimiento, porque es una de las que se puede diagnosticar con el análisis que se hace del taloncito del bebé. Recuerden que ningún bebé debe retirarse de un centro asistencial, ningún recién nacido debe retirarse sin haberse hecho el screening neonatal. Una de las enfermedades que se pueden descartar mediante este estudio es la fibrosis quística, que afecta a los pulmones y que afecta al páncreas. Y que, si bien es una enfermedad que la va a tener por toda la vida, se puede mejorar muchísimo la calidad de vida haciendo un diagnóstico pronto y tratándola a tiempo y mejoran muchísimo los síntomas. Y otro de los cuadros que hoy, gracias a Dios, ya no se ve tanto porque cada vez se usa menos, pero 15, 20 años atrás lo veíamos muchísimo, era la intoxicación con aspirina. Antes se usaba muchísimo la aspirineta. Si un chico tenía fiebre, se le daba aspirineta, estaba decaído, le dábamos una aspirineta, le dolía una rodilla, una aspirineta, no quería ir a la escuela, le dábamos una aspirineta, se compraba en el kiosco, era dulce, era rica, era barata, y había chicos que realmente se intoxicaban con la aspirineta. Entonces, el exceso de aspirinetas producía una intoxicación con el nombre es el ácido acetilsalicílico y que produce un cuadro muy parecido a la bronquiolitis. Hoy prácticamente la aspirineta no se usa en los niños y solamente se usa en los adultos para prevención del infarto y de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, hecha este pequeño relato de los cuadros que debemos diferenciar, vamos al tratamiento. El tratamiento es sencillo. Cuando hablamos de la bronquiolitis leve, esa se maneja en la casa.
mucho vapor de agua, nebulizaciones, sacarle las secreciones, poner al bebé en posición semisentada, puede ser en un bebé-sit, puede ser con almohadones. Un bebé que respira en esta posición en 45 grados respira mucho más tranquilo. Y si encima uno con una perita de goma le saca las secreciones de la nariz, obviamente que va a respirar mucho mejor. Hay que oxigenarlo adecuadamente y hay que sacarle las secreciones. Si esto no pasa, pasamos al otro extremo, que ya es patrimonio de la internación. Ahí el bebé requiere oxígeno permanente, requiere hidratación parenteral, requiere probablemente una sonda nasogástrica para alimentarse, una kinesióloga para pasar esos 2 o 3 días para movilizar las secreciones y rogar que no se complique con una neumonía o con una bronconeumonía. Pero ahí ya estamos hablando de un chico internado con todo lo que ello representa. Bueno, hasta acá hemos hablado de todo lo que es la enfermedad. Nos va a quedar un pequeño espacio, el último bloque, donde vamos a tratar de no llegar a la bronquiolitis. ¿Qué hacer o cuáles son las recomendaciones y las medidas de prevención que vamos a utilizar para que nuestros niños no tengan o no contraigan una bronquiolitis? No se vayan, que ya volvemos con el tema. Bueno, estamos hablando de bronquiolitis, hemos hecho un repaso de qué es la bronquiolitis, por qué se produce, cuál es el agente productor, cuáles son los síntomas más característicos, típicos, cuál es el cuadro clínico, cuándo se debe consultar al médico sí o sí. Recuerden y no olviden esto, cuando un bebé no puede alimentarse, cuando un bebé no puede dormir y tiene fiebre, estamos ante un problema serio. Entonces, la idea era darle un panorama de cómo es la bronquiolitis y hasta dónde se puede manejar en la casa. Muchas veces las bronquiolitis no evolucionan como uno quisiera, entre ese famoso tercer y séptimo día se complican y terminamos internados. Si no son chicos que se internan en cualquier unidad, necesitan una unidad especial, mínimamente cuidados especiales o intermedios, o quizás una terapia intensiva. Y una vez que pusimos a un bebé en un respirador, así como cuesta ponerle un respirador, también cuesta sacárselo porque se complica, lo agredimos, podemos introducir otros gérmenes, o sea que no es un problema menor. Entonces, ¿qué hay que tratar de hacer? Y lo que hay que tratar de hacer es que los chicos no estén expuestos a la bronquiolitis o no se la agarren. Acá son válidas todas las recomendaciones que nosotros habíamos hecho para la transmisión de las enfermedades de las vías respiratorias. Vacunas, mire, en un momento, hace unos años, se habló de una vacuna, pero no está comprobado que sea efectiva 100%, era una vacuna muy costosa y como el virus de la bronquiolitis, como todos los otros virus, también va mutando, entonces prácticamente no podemos decirle vamos a poner una vacuna contra la bronquiolitis. No hay. La vacuna, la mejor vacuna es el cuidado que le pueden dar los padres, el cuidado que le pueden dar los abuelos, y tratarlo bien en la casa y la consulta precoz al médico. ¿Cómo se contagiaba la bronquiolitis? Recuerden, por las secreciones. Entonces, cuando una persona está engripada, cuando una persona está resfriada, tiene que tomar todas las medidas que habíamos hablado. O sea, tiene que tratar de hacer reposo, tiene que cuidarse, tiene que taparse la boca cuando estornuda, tiene que tratar de no sonarse la nariz con las manos, tratar de no usar pañuelos de tela, debemos usar más bien pañuelos de papel. Y acá hay toda una técnica, ¿no es cierto? Porque si uno se suena con un pañuelo de papel y después hace un bollito y lo tira a la basura, pero no se lava las manos y el germen queda en las manos. Entonces hay toda una técnica de cómo eliminar los pañuelos, ¿no? Hay que hacer toda una serie de cosas que debemos tener en cuenta. Recuerden que
el virus de la bronquiolitis viaja por el aire y viaja por las secreciones. Entonces, en un colectivo, en el avión, en un tren, en un auto, cuando uno va paseando y una persona estornuda, está diseminando el germen por todos lados. El famoso, me hacían acordar, ¿no?, de taparse la nariz con el codo, y yo creo que es la medida más efectiva. Eso de estornudar ahí a los gritos y tirar gérmenes para todos lados, no va. Me acuerdo de una pregunta que contesté hoy a la siesta. Una señora me preguntaba, ¿se recuerda que hablábamos del uso del mate, de la bombilla, cómo se contagiaba la gripe, ¿no? Y ella me decía me preguntaba si usando una bombilla de calidad con la punta de un metal como el oro se contagiaba igual. Y sí, por más que sea de oro se contagia igual, porque lo que contagia es la saliva, ¿no es cierto? La saliva que está en el oro, está en la alpaca, está en el aluminio o está en las bombillas de tacuara que uno usa por ahí. Entonces, prácticamente los cuidados son todos los mismos. Y yo siempre insisto mucho sobre los cuidados que uno tiene que tener en los jardines maternales. Gracias a Dios, las maestras jardineras, las responsables, son muy cuidadosas en ese sentido, porque el no permitir, cuando uno está negando el ingreso a una guardería o a un jardín, a un chico con una gripe o con un cuadro respiratorio, está protegiendo a todos los demás. Está protegiendo a ese niño también para que vaya y haga reposo a su casa. Está bien que tenemos esa contradicción, bueno, pero tengo que ir a trabajar porque me descuentan el sueldo, porque pierdo el presentismo, le voy a pedir un certificado al médico que me diga que puede concurrir a la guardería, y no es así. Así comienza la bronquiolitis, y así comienzan después los brotes y así comienzan las epidemias. Entonces, todo lo que hablamos para la gripe es válido. Recuerden, no hay vacunas. Hay algunos medicamentos que se pueden usar, son carísimos, prácticamente no se consiguen, y ahora con este tema de la importación menos que menos. O sea que acá es mucha recomendación, mucho cuidado casero, evitar los cambios de clima, evitar los ambientes cerrados, evitar bañar al niño en forma innecesaria. No es necesario que el chico se bañe todos los días. Un día que hace mucho frío no va a pasar nada si no lo bañamos ese día. Tengan mucho cuidado con los cambios de clima, porque vieron cómo está todo dado vuelta, ¿no es cierto? Como yo les decía el otro día, uno se levanta con una temperatura que es fresca, a media mañana hace calor, a la siesta es insoportable y a la tardecita empieza otra vez a bajar la temperatura. Esto en un día de trabajo, en un día laboral, no es tan complicado. Ahora, cuando tenemos un fin de semana donde los chicos van a la costanera, donde van a los innumerables parques que hay, y a las 5 o 6 de la tarde estamos pasando del calor con el bebé transpirado, con el chico transpirado, y está cayendo esa pequeña, como se dice habitualmente, esa cerrazón, esa lloviznita, o empieza a caer esa niebla y empieza a cambiar el clima, es ahí donde el chico está más expuesto y más propenso a contagiarse. Entonces, eviten los cambios de clima. Cuando bañan al bebé, el bebé no se enfría mientras se está bañando, porque obviamente se está bañando con agua tibia. Ahora, uno tiene que tener todo preparado. Tiene que tener preparado el cambiador, la ropa, todo listo, cosa que rápidamente se lo seque, rápido se lo envuelva, se lo cubra, y el chico no esté expuesto a esa pérdida de temperatura que también le lleva. Recuerden el tema de que se puede transmitir con las manos también, ¿no es cierto? Las secreciones quedan en las manos y en todos los utensilios que usamos, en una copa, en una virome, en esa virome que metemos en la boca, en el jabón que usan, el jabón comunitario ese que se usa. Entonces, el alcohol en gel es una buena medida. Si uno se lavara las manos varias veces en el día, es un buen método. Y si uno no tiene la práctica de lavarse las manos, ténganse un alcohol en gel que no es caro, que se puede usar un poquito, no hay que exagerar tampoco,
pero se puede usar y de esa manera el virus de la bronquiolitis no se traslada, porque recuerden esto, me sueno la nariz, toco el teléfono, del teléfono toco un avirome, toco un expediente, eso va al archivo, pasa por varias manos. Entonces el virus se va diseminando y cuando nos damos cuenta tenemos todo un departamento, todo un jardín, toda una escuela, toda una guardería con bronquiolitis. Entonces, cuando uno no tiene demasiadas defensas desde lo farmacológico, desde las vacunas, desde los medicamentos, hay que apelar a estos recursos. Entonces, una buena protección para no contraer el virus, no desabrigar a los chicos, no exponerlos a los cambios de temperaturas, hacer la consulta precoz, más vale una consulta rápida donde nos den las recomendaciones pertinentes, donde nos digan, bueno, le damos a lo mejor un paracetamol, le damos mucho líquido, sáquele los moquitos de la nariz y mientras su bebé come, su bebé duerme y no tiene fiebre, puede estar tranquilamente en su casa. Ahora, cuando el bebé llegó al extremo de que está tan agitado y tan preocupado en respirar que no puede alimentarse y no puede dormir, tiene que ir al médico. Y probablemente el médico termine sugiriéndole o recomendándole una internación. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería comentar sobre el tema bronquiolitis. Creo que hemos hablado mucho. De todas maneras, siempre quedan cosas pendientes. Las preguntas que nos lleguen, vamos a ir contestándolas en la semana. Yo me voy a encargar de ir contestándolas. Hay mucho tema para hablar. Contesté muchísimo sobre la gripe A, sobre un montón de enfermedades sinusales, sinusitis, otitis. Así que bueno, espero que les sirvan de ayuda. Y quiero comentarles una cosa. Bueno, este programa, como ustedes saben, lo pueden volver a ver el sábado próximo a las 13 horas, que también es un buen horario para que se reúna la familia. Y quería contarles que si todo va bien y es probable que el martes que viene hablemos de un tema que hace rato que me vienen pidiendo, porque vamos a contar con el concurso, con la visita de una especialista en cirugía infantil. Entonces vayan preparando, vamos a hablar de hernias, vamos a hablar de problemas de hernias de ombligo, de hernias inguinales, vamos a hablar de la enfermedad del píloro, vamos a hablar de los testículos que descienden y que no descienden, cuándo se debe operar un chico, cuánto se puede esperar, de la asfimosis, que es el famoso cuando el agujerito del pene está cerrado. O sea, hay un montón de temas para hablar de cirugía infantil. Así que vayan preparando el machetito, las preguntas, porque vamos a tratar de a la persona que viene a colaborar con nosotros de sacarle el mayor provecho, porque les puedo asegurar que va a ser un programa más que interesante. El próximo martes vamos a hablar de cirugía infantil. Bueno, como todas las veces se nos va el tiempo, llegó el momento de despedirnos. Yo les quiero agradecer, como siempre, por permitirme estar acá y transmitir estas pequeñas cosas. A ustedes por hacernos el aguante, por darnos esas palabras de aliento constantemente durante la semana. Y a todo nuestro equipo joven que está aquí con nosotros, aguantando a la noche después de tantas horas de trabajo. Y bueno, yo sé que... Y también les quiero agradecer a los que son casados, a las esposas que les permiten estar acá y que contemplen, y a los chicos también, ¿no es cierto? Porque realmente están haciendo un gran trabajo por los chicos, por la salud de nuestros hijos, de nuestros niños misioneros. Así que Dios mediante, el próximo martes a las 21 horas, como siempre, por el Canal 2, el canal de todos, con los consejos de Manolo, con un tema de muchísimo interés. Dios mediante, hasta la semana que viene. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.